autorización a ustedes para poder grabar la sesión. Bu- Hay veces es mejor Todavía que ni esté desconectado. activado el chat porque el chat hay veces no deja ver la clase de tanto que habla. Sí, creo que me estaba desconectando, era a mí, pero ya volví, ahora sí me escuchan. Sí, profe. Ya, profesor, lo escuchamos. Listo, perfecto. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, señor. Sí, profe, aquí Listo, estamos, perfecto, fundamentos gracias, Miriam. económicos. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestro segundo CIPAS en nuestro curso Fundamentos de Economía, que se llama Agregados Nacionales. ¿Qué pretendemos conseguir o sea, cuáles son los resultados con este CIPAS y en especial con esta actividad? Analizar el comportamiento global de la economía a partir de sus indicadores macroeconómicos de la nación como medida de evolución, permitiendo la reflexión en torno de las realidades socioeconómicas. Pues aquí hay una parte, esta actividad es como todas en este curso va a ser de participación individual. Aquí les muestro la bibliografía de la unidad 2, la que hemos de consultar para realizar nuestra actividad, nuestro informe a presentar, que es Fundamentos de Economía de Mercado, Economía de McGraw-Hill y Cuestiones Prácticas de Fundamentos de Economía de la editorial Universidad de Almería. Y obviamente el anexo 2, que es el que nos sirve para responder nuestra primera pregunta. En cualquier momento que tengan dudas, me pueden preguntar, no hay ningún inconveniente. Vamos a hablar un poco de los agregados económicos. Los agregados económicos representan la suma de un gran número de acciones y decisiones individuales tomadas por personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores. El Estado es el agente económico, las cuales componen la vida económica de un país. Esto es como una breve introducción de lo que vamos a ver. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las funciones del Estado? Aquí deben de ser ustedes muy creativos. Es válido presentar una introducción sobre qué es la economía, una pequeña evolución de la economía y el por qué el Estado debe participar en la economía y qué realmente hace. Es decir, podemos hablar que el Estado está presente en el gasto social, en el ahorro, en la inversión, en la educación, en subsidios. De esto debemos de hablar un poco y hay algunos estudiantes que han presentado trabajos muy buenos que han hablado sobre los tres componentes básicos que tiene la economía, perdón, que tiene el Estado dentro de la economía de un país. Por lo general en esto no hay mucho inconveniente. Entonces, iniciemos hablando del PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. O sea, aquí se contabiliza todo lo que se produce de bienes o servicios y este periodo de tiempo por lo general es un año. Para los países latinoamericanos se mide por lo general el periodo es un año. En Estados Unidos y Europa lo miden trimestralmente porque son economías más grandes, son economías que los inversionistas toman decisiones cada vez más rápidas, cada 3 meses o cada 6 meses. Eso lo dividen en unos Q, que posteriormente ustedes los van a ver qué son los Q, o los cuartiles, de los cuales los inversionistas deciden dónde van a invertir, dónde se van a quedar o no. Lo que hablaba en estos días
los dineros o los capitales golondrina, que son estos inversionistas internacionales que deciden a qué país ir, dependiendo de sus políticas, dependiendo de la expectativa y de la especulación que tengan ellos para garantizar una mejor rentabilidad a su dinero a invertir. ¿Eso para qué se utiliza? Para medir la riqueza que genera un país. Cuando el PIB de un país aumenta, es una buena señal para la economía y afecta prácticamente a todas las personas del territorio. Obviamente, si ustedes ven que una economía está produciendo más y más y más, esto nos va a generar una satisfacción y nos va a generar una expectativa de un mayor progreso, es decir, que vamos a poder consumir más o vamos a gastar más porque creemos que en un futuro vamos a percibir más dinero. Pero si hablamos por el contrario, cuando cae es una mala señal. Esto podríamos asemejarlo a los ingresos de una familia o de una empresa. Si se aumentan los ingresos, por lo general es una buena señal, lo que veníamos hablando. En cambio, si se reducen los ingresos, es una mala señal de la economía. Entonces, así funciona esto. Los inversionistas miran mucho el PIB para determinar si es rentable o no invertir en ese país. Ellos preguntan cuánto ha crecido de un año a otro, es decir, la comparación para determinar si realmente esa economía, esa empresa, ese hogar es rentable estar ahí y si yo voy a recibir dinero extra por lo que yo voy a percibir ahí. Pero hablamos de dos PIB. Hay uno que es real y uno que es nominal. Miremos un poco las diferencias, que esto nos ayuda para la interpretación, el análisis que hemos de hacer en la primera tabla. El PIB nominal son los precios que prevalecen en el mismo año. O sea, no se mira solamente ese precio en el periodo de tiempo determinado, que por lo general es un año. También es llamado PIB a precios corrientes y se toma en cuenta la inflación. El PIB real, que es el que se utiliza más para determinar si realmente la producción generó riqueza o no generó. El PIB los precios son constantes, se elimina el efecto del incremento de los precios, que lo llamamos inflación, y cómo evoluciona la producción y el ingreso de la economía. Esas son las diferencias. El PIB nominal son precios corrientes y el PIB real son los constantes, que este realmente nos mide si hubo un ingreso en esta economía o no hubo un ingreso, o sea, si crecimos o si decrecimos económicamente hablando. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hallar el PIB. El nominal, que lo vemos aquí, y el real con base en un año. Alguien me podría decir, pues ya lo vimos aquí, pero podrían decir cómo calculamos el PIB nominal del primer año. ¿Qué haríamos con las bebidas y con los precios de las bebidas? O lo sigo simplemente explicando. Sí, yo creo que es mejor, profe. Listo, perfecto. Pues aquí simplemente. Profe, ¿puede volver a repetir su pregunta? Es que me moví y no le escuché. No te preocupes. Si alguien se atreve, pues suena como feo, pero si alguien es capaz de decir cómo haríamos esta operación, o sea, qué es lo que debemos de hacer primero para hallar el PIB del año. O simplemente seguimos. Sí, Alguien ya me profe, dijo que simplemente sigamos. siguiéramos. O sea, sería rico que usted lo hable primero y después lo comprendemos mejor. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Bueno, aquí tenemos que se me salió un poquitico de acá. Tenemos el año número 1. Ustedes están viendo el puntero, ¿cierto? ¿Tiene este puntero? ¿Un láser? El año número 1 sería bebidas y el precio de las bebidas
Y el año número 2 sería el precio de lo... Tengo esto muy pequeño, no lo he podido colocar más grande. No veo su puntero, profe, no le veo que se mueva nada en la pantalla. ¿No ven la pantalla cómo se mueve? Solo veo la Negativo, pantalla, profe. pero no vemos su puntero, no. Ahí tampoco, no, nada. No, Sí, profe, no profe, veo. sí se visualiza el puntero. ¿Sí? Ah, bueno, está de color azul, gracias. Diana, ¿ibas a decir algo? Diana Marcela. Había levantado la mano Diana. Profe, Dime. no veo nada que se mueva en la pantalla. ¿No hay un punterito azul? Bueno, vemos que el año 1 está de color verde, ¿cierto? ¿Ese sí lo podemos ver? Sí, año 1 de verde, Listo. año 2 de azul. Eso, perfecto, listo. Entonces tenemos dos columnas para el año, o sea, 4, pero son dos productos. Tenemos bebidas y tenemos pasteles que están muy pequeños, no lo puedo colocar más grande acá. En el año 1, que es el verde, las bebidas cuestan 50, son 50 bebidas y cada una cuesta un peso o un dólar, como quieran. Y los pasteles cuestan 200, son 200 pasteles, cada uno cuesta 2 pesos o 2 dólares. Entonces, para hallar el PIB, simplemente tenemos que hallar cuánto es el total de las cantidades o los precios de un bien, en este caso de las bebidas, más las cantidades por el precio del segundo bien, que son los pasteles. Entonces, simplemente multiplicamos 50 por 1 más 200 por 2. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? O sea, se multiplican solamente el precio y la cantidad y luego se suman. Esto nos va a dar 1450. Para el año 2, ¿alguien? 450. Dime. Para el año 2, 400. ¿alguien? Sí. Para el año 2, ¿alguien es capaz de decirme cómo lo haría? Se multiplica entonces 70 por 2, 70 que serían las bebidas, por 2 Sí, pesos que valen, más sí, los 230 pasteles por los 3 sí. pesos que valen, y eso da 830. Perfecto. Muy bien, Paula. Muchas gracias. Hasta ahí, ¿tenemos alguna inquietud, alguna pregunta sobre cómo hallar el PIB nominal? Claro, hasta ahora. Claro, Claro, hasta ahora. profe. Perfecto, gracias. Ahora vamos a hallar el PIB real. El real siempre lo hacemos con un año base. El año base, por lo general, es el año más pequeño, le digo yo, o sea, el año de menor al año mayor. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que comparar lo que ya pasó con lo que pasó. Es decir, el pasado con el presente, para poder determinar si en el año futuro vamos a invertir o no. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como el año base es el año 1, los precios quedan iguales. O sea, no hacemos sino la misma operación, la cantidad de bebidas por el precio de bebidas más la cantidad de pasteles por el precio de pasteles. Eso nos va a dar 1450. Para eliminar este efecto de la inflación, lo único que cambiamos en el año 2 son los precios. ¿Por qué no cambiamos la cantidad? Porque ya tenemos que en ese año se produjo esa cantidad de bebida y esa cantidad de pasteles. Simplemente lo vamos a llevar a precios del año 1. Es decir, en el año 2 se vendieron 70 bebidas, pero lo vamos a llevar a precios del año 1.
ya no serían los 2 pesos, sino 1 peso. Y así haríamos con los pasteles. Son 230, pero ya no por los 3 pesos, sino por los 2 pesos. Esto lo llevamos realmente al precio del año 1. ¿Sí comprendimos allí o estamos un poquito perdidos? Lo único que hicimos fue cambiar los precios. No, está muy bien, profe. Estamos ¿Estamos entendiendo bien? que Listo, perfecto. el año 1 es la base para tomar el año 2, ¿verdad? Exacto. Lo único que hicimos de no cambiar es el precio. Y así, si nos dan 3 años, vamos a tomar el año 1. Si nos dan 4 años, tomamos el año 1. Siempre vamos a tomar un año como base. Profe, Ok, siempre es el primer año. O sea, si son 4 años, siempre va a ser el primero que está en Sí, relación. ¿por qué sí y por qué? Porque vamos a comparar es el crecimiento o decrecimiento de esa economía en un lapso de tiempo sin tener en cuenta la inflación. Aquí se tiene solamente lo que se produjo en ese lapso de tiempo. ¿Por qué eliminamos la inflación? Para determinar si realmente esa economía creció o no creció. Porque no es lo mismo decir, produje 10 gaseosas en el 2021 a 2 pesos y nos da 20, a decir que se produjeron 5 bebidas, pero estas me costaron 4 pesos. O sea, tengo el mismo ingreso de 20 cada año, pero la producción real fue de 10 en el primero y 5 en el segundo. Entonces no hubo un incremento, sino fue un decrecimiento en la economía. Eso es lo que tenemos que estar muy pendientes. Entonces, para eso se utiliza el PIB real, para determinar si realmente, valga la redundancia, hubo un crecimiento en la productividad o en la producción en un periodo de tiempo. ¿Un poquito más Gracias, claro? profe. O Sí, sí, no, con gracias, gusto. profe. No. Y cuando tengan que interrumpir, a mí no me molesta. Créanme, esa es la idea. Ahora hablemos del deflactor. El deflactor del PIB es un índice de precios que calcula la variación de los precios de una economía en un periodo determinado, utilizando para ello el Producto Interno Bruto. Eso está como medio enredado. ¿Qué es el deflactor? Realmente, ¿cuánto? Dime, Paula. es lo que acaba de explicar, me parece a mí. O sea, el deflactor es exactamente tomar el año 1 para determinar la inflación. Exacto, lo dijiste ya. Muy bien, Paula. Has comprendido bien el ejercicio. Exactamente. ¿Cuál es la inflación que hubo realmente en esos precios? ¿Por qué hacemos esto? Porque no siempre nos van a dar el PIB, muchas veces nos dan, cuando vamos a hacer análisis empresariales, cuando ustedes ya estén gerenciando, les van a decir, este fue el deflactor. Entonces, uy, ¿cómo así? No me dieron el PIB. Con el deflactor puedes hallar la inflación. Muy bien, Paula, excelente tu participación. Yo creo que no hay nada más que decir, simplemente leer aquí la diapositiva. Deflactar consiste en convertir los valores nominales a valores corrientes de una variable, el valor real, es decir, a precios constantes. Ahí ya está la fórmula que Paula nos la explicó muy bien y nos dijo para qué sirve el deflactor, que es para hallar realmente la inflación en esos dos, en esa comparación. Ahora vamos a la segunda parte de los ejercicios. Hablamos del índice de precios al consumidor o el IPC, que tanto se habla, tanto el ministro de Hacienda por estos días está hablando de eso. Y esto influye mucho en lo que todos queremos, un aumento en nuestros salarios. Y con el IPC se determina el salario, el incremento del salario para el próximo año. ¿Alguien me puede decir por qué el IPC es es un buen referente para el incremento del salario anual? No, profe, no sabe. No sé. Ah, bueno, listo, no. Sí, igual si nos equivocamos, para eso estamos aquí. ¿Ya? Yo le digo a todos, en la academia, aquí,
equivoquémonos, desen el derecho de equivocarse. Aquí se pueden equivocar para que en la vida real, como yo les digo, que es en sus trabajos, allá no se equivoquemos menos. El índice de precio al consumidor nos dice es cuál es la variación de incremento del poder adquisitivo de nosotros. Para dar un ejemplo, pues es a manera de ejemplo, no me lo sé. Una gaseosa costaba 1.500 en enero de este año, pero ya hoy, a este mes, esa misma gaseosa nos puede costar 1.700. Entonces, esta variación o ese incremento de 1.500 a 1.700 es el índice de precio del consumidor. ¿Cuánto nos incrementó para poder pagar esa gaseosa? Y tiene que ver con el poder adquisitivo, porque la gaseosa subió de 1.500 a 1.700, pero nuestro salario no se incrementó. Entonces, por eso, es como un indicador de cuánto es el mínimo que se debe subir o incrementar el salario mínimo para el próximo año, llevando hay que llevarlo a un porcentaje, ¿no? Bueno, el IPC es el índice de precio del consumidor. Es un indicador que mide la variación de precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. En un lugar concreto, Colombia. En un lugar concreto, Antioquia. En un lugar concreto, Valle. Es lo que nos están dando las estadísticas del DANE. En un periodo de tiempo, por lo general el DANE nos está dando estas estadísticas mes a mes. Igual ellos, como el periodo, todos los periodos son anuales, ellos te dan cuándo fue el índice de precios ese mes, más el acumulado del año. Y el acumulado del año vuelve a jugar el papel para el incremento del salario mínimo el año siguiente. Si durante el análisis este índice es positivo, prestemos atención a esto, diremos que el IPC ha crecido. Es decir, que el costo de vida se ha incrementado, ya que los productos de consumo básico han sufrido un aumento en sus precios. Por el contrario, si el índice es negativo, diremos que el IPC ha decrecido. Esto es que el costo de vida se ha reducido, puesto que los productos de consumo masivo, de consumo básico, han registrado una reducción de precios. Caso puntual. Una libra de mango hoy, por decir, está costando 6.000 pesos, pero sabemos que noviembre, diciembre es cosecha de mango, esa misma libra va a costar 5.000 pesos. Entonces, con 6.000 pesos que estamos comprando una libra, en el mes de diciembre podemos comprar una libra y un 16avo más de mango. Eso es cuando este índice de precios es negativo. Hay que tener muy presente este signo para el análisis y la interpretación de los resultados de la segunda tabla. Hay algunos que sí lo han tenido en cuenta, muy pocos se les ha olvidado o no lo han tenido presente, pero vuelvo y les digo, aquí estamos para caernos, para levantarnos. Aquí estamos aprendiendo. No teman equivocarse. Tengo una estudiante, ella me dice, no, es que yo no entendía, y en el foro me preguntó y le respondí, yo estoy seguro que los demás estudiantes tomaron el ejemplo y eso está muy bien. O sea, si yo no sé algo, en el foro nos sirve para todos. O en el Sky también nos puede servir para todos. Profe, no me queda claro, discúlpeme, Sí, o sea, una tranquila. fórmula para determinar el aumento de nuestro salario. ¿Ese se llama poder adquisitivo? El, el poder adquisitivo es el que tenemos nosotros para poder comprar algo, sino que lo podemos, cuando el IPC aumenta, perdemos poder adquisitivo. Cuando el IPC disminuye, incrementamos nuestro poder adquisitivo. ¿Por qué? El caso del mango. Si hoy está a 6.000 y pasa el mes de diciembre a 5.000, tenemos más poder adquisitivo porque ya no va, si queremos nomás comprar la misma libra de mangos, nos van a quedar 1.000 pesos que podemos
pues podemos gastarlo en otra cosa o lo podemos ahorrar. Eso tiene mucho que ver con el poder adquisitivo. Igual esto le estoy dando es como a manera de ejemplo, pero posteriormente, si ustedes desean, podemos hablar un poco más de eso en otra charla. No hay problema. Lo que pasa es que es como el saber cómo determina un gobierno el valor que debe subir nuestro Salario sueldo mínimo. Ya, y salario mínimo, perfecto. sabiendo que ¿Cómo lo- este gobierno en este momento, si no estoy mal, dice que va a subir el 25%. ¿Cómo puede ser posible cuando en los tiempos de otros gobiernos anteriores solo sube el 1.5, el 3, máximo el 5? ¿Cómo pudo este subir hasta el 25? No entiendo. Bueno, por ahora, esos son especulaciones que están en las redes, pues obviamente nosotros partimos de creerlo también. ¿Qué pasa cuando eh, ya nos sucedió el año pasado? Hizo un incremento del 10%, hicieron una propaganda que ya llegamos al millón de salario mínimo, pero ¿qué pasó este año? Al haber un incremento mayor de salario mínimo, o sea, si estamos hablando de un 25%, estamos hablando de que te van a pagar una cuarta parte de lo que estás ganando más el próximo año. ¿Eso en qué va a redundar? Que vas a tener más dinero, entre comillas, ¿cierto? Entonces, al haber más dinero en la economía, tú vas a comprar más, vas a poder adquirir más cosas. Y al adquirir más cosas, yo como vendedor, si tú me vas a comprar más, si me compramos lápiz y ahora me vas a comprar dos, pues yo te lo estaba vendiendo en 5, no, yo te lo voy a vender a 6. Si ya lo necesita y tiene Y cómo, todos los precios entonces, se disparan. entonces los precios se disparan. Eso nos crea una inflación, o sea, nos crea un efecto inflacionario. Y eso es lo que no quiere que suceda en ninguna economía de ningún país. Por eso toman el IPC como base para quedarlo así, digámoslo, nivelado con el año que pasó. Digamos que el IPC para este año, o sea, se proyecta que es como del 11.25%. Si llegamos a esa cifra, es muy probable que ese sea el mínimo de incremento del salario mínimo, valga la redundancia. De ahí para allá, lo ideal es que sea 2 o 3 puntos por encima para garantizar que tengamos un poquitico de solidez financiera durante el próximo año, porque obviamente el próximo año no va a decir que este año se incrementó el 11.25 y el próximo año no va a haber incrementos, van a haber incrementos, sí o sí. Entonces se trata de que sea un poquitico más para que podamos suplir esa necesidad. Pero el salario mínimo siempre es una puja entre los tres actores que hay en una sociedad o en un país, que es el Estado, que son las empresas y que son las personas. Nosotros, como personas, siempre estamos queriendo ganar más y más, pero en un mediano y largo plazo, ese proceso de ganar más y más nos puede llevar a una inflación, a una hiperinflación o a estos problemas de inflacionarios que nos llevan a que seamos menos productivos o menos competitivos a nivel internacional. Eso es algo muy interesante. Dime, Paula. Mm, Pues no sé, me siento cómoda hablando con usted y quizás por eso puedo hacerle estas preguntas. Claro, Eh, eso por lo está. menos, gracias. Por lo menos ahora yo vivo en una zona donde las cosas ya no valen un poquito más, ni un poquito de más. Ahora valen el doble y el triple de lo que costaban, que no es normal si bien sabemos que vamos a seguir ganando lo mismo. ¿Qué va a pasar? Esto puede colapsar, va a haber un equilibrio dentro de poco, porque con lo de la pandemia no se había sentido que muchas empresas se quedaron sin producción y ahora están produciendo, pero ya no al mismo precio ni un poquito más. Un bulto de cemento estaba costando 35,000, ahora vale casi 44,000 Uy, o 46,000, o sea, subieron demasiado.
Y por lo menos aquí, yo compraba un cuarto de aceite para el motor de mi carro en 16.000 y lo tuve que comprar hace 8 días en 36.000. Subió mucho más del doble. más Entonces, del doble. ahí es donde uno dice, bueno, este tipo de valores que se han incrementado masivamente así, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a volver a tener un equilibrio o qué sucederá, profe? Pues mira, en las proyecciones que se dan es más o menos que para el mes de marzo, abril del próximo año, comience a nivelarse o a tender un poco a la baja, un poco la, los precios. Pero ¿qué depende? Sobre todo lo que tú me estabas hablando, esos dependen de productos o materia prima importada. Y actualmente el peso colombiano está muy devaluado y está cerca de los 4.600 pesos por dólar. Y la guerra, sí, la verdad, la guerra nos ha afectado mucho, sobre todo en la parte agrícola de insumos. Monómeros hasta ahora va a comenzar a su operación. Muchos insumos los traemos de Ucrania, de Rusia, países que en este momento están en un conflicto. Eso hace que se incrementen los precios. Hay otra, o las políticas. Pues les voy a dar un ejemplo, pues yo soy del Valle del Cauca. Acá hay un monopolio de la caña de azúcar, como todos saben. ¿Y eso qué ha generado? Que la gente prefiere alquilar o vender su terreno para el cultivo de la caña de azúcar y se han dejado de producir otros bienes o servicios, otros productos, ya han dejado de sembrar otros productos. Digamos, por ejemplo, la lenteja. La lenteja ya no se siembra aquí, sino que se está importando de Ecuador. Y el Ecuador, como ustedes saben, es un país dolarizado. Entonces, igual la moneda es el dólar. Obviamente, usted no compra huevos para vender huevos. Entonces, ellos nos van a vender más costosos esos productos. Además, para poder nosotros, digamos, que alguien le dé por comprar una parcela y sembrar lentejas, tiene que comprar insumos agrícolas, los cuales están muy costosos porque en el país ya no se produce, porque Monómeros dejó de trabajar acá. Hay otros bienes que también comienzan a producir que comienzan a escasear y a subir su precio, porque nosotros carecemos mucho del valor agregado. El valor agregado es ese trabajo que se adiciona a un bien para transformarlo ya sea en un producto de vida media o un producto terminado. Ejemplo, el petróleo. Nosotros exportamos petróleo porque están, no, que, que el barril ha subido mucho y estamos exportando. Sí, pero estamos exportando un commodity, o sea, un producto que solamente es de extracción, lo almacenamos y lo distribuimos. Al agregarle un valor, sería convertirlo en gasolina, en un combustible, ya sea a CPM y gasolina. Nuestras plantas, apenas hay dos en Colombia, no podemos abastecer toda la demanda nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que vender ese petróleo, digamos, a Estados Unidos, ellos lo transforman en combustible, ya sea diésel o gasolina, nos lo venden más costoso, pues obviamente hay una mano de obra que transformó ese petróleo en combustible, va a ser más costoso, pudiendo nosotros hacer eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una mayor inversión productiva dentro de nuestro país para poder crecer y ser más competitivo a nivel internacional y satisfacer nuestra demanda. Ah, pero me pueden decir, no, hay otros casos diferentes. Claro, la ganadería. El ganado, aquí ha subido mucho el precio del ganado. ¿Por qué? Porque el ganado, muchos grandes ganaderos, valga la redundancia, como les dan un mejor precio en el extranjero, simplemente toman sus cabezas de ganado, las envían para el extranjero y como quedan poquitas acá y al haber menos de ese producto, el precio comienza a subir. Entonces, ahí ya vienen las políticas de restricción de cuánto usted puede exportar para poder abastecer el consumo interno.
Y eso ya viene el juego del tira y afloja entre los empresarios y entre el Estado. O sea, eso es una conversación muy larga, muy amena, muy divertida, la verdad, donde ya van a ver que a medida que ustedes van avanzando en su proceso académico, se van a hacer más preguntas y van a cuestionar más las decisiones del Estado y de los empresarios, y eso es lo que necesitamos nosotros. Créanme que necesitamos más gente preparada y capacitada para que pueda dirigir este país y nos lleve hacia un futuro próspero como es el de Corea del Sur o el de Singapur, que ustedes se dieron cuenta que eran sociedades muy pobres y que hoy en día, por ejemplo, Singapur es la ciudad financiera y Corea del Sur es un país tremendamente productor de tecnología de avanzada. Caso también China, pero eso sí ese es otro cuento porque China tiene una mano de obra muy barata por los subsidios que ellos otorgan a los ciudadanos. Un Pero la poquito más disciplina allá, que ellos tienen, profe, no la tiene ninguno de los países. Por eso ningún otro país. lograron hacerlo. De pronto no tendrán la mano calificada como otros países, pero ellos tienen la constancia y la disciplina y eso es algo que no lo tiene la economía de ningún país. De ningún país. Hay uno que se le está dando un poquitico la guerra, por decirlo así, que es la India. Están moviendo más disciplinados. De hecho, en la India, los jóvenes deben de saber otro idioma, deben de saber medicina ancestral, deben de conocer, son como 5 cosas que en este momento no recuerdo. Un adolescente a los 15 años ya debe saber eso, entonces los están preparando para ser dirigentes o para ser una mano de obra calificada, entonces le quieren hacer competencia a China. A ver, si investigan un poco más sobre pronto el comercio, sobre la guerra comercial entre China y la India, se van a encontrar cosas muy interesantes de cómo la India le está copiando a la China cierta producción y cierta forma de hacer las cosas. La disciplina, sobre todo la disciplina de estos países orientales como Japón. Japón es un país disciplinado. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Por mí no hay problema, seguimos hablando. Créanme que estos temas son Muchas muy gracias. apasionantes y si ustedes me siguen hablando, yo les sigo hablando. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el índice de precios al consumidor. ¿Cómo hallamos el índice de precios al consumidor? Nos vamos basando, como hicimos la tabla anterior, cantidades por precios. Aquí podemos ver el ejemplo. Aquí tenemos 4 porciones de carne, no lo veo bien, cada una cuesta 3 pesos. Digo, veo bien esto. ¿Alguien me puede decir Cuatro, quién la... 4 libras de carne por 3 pesos, más 2 litros de leche por 1 peso. Eso equivale a 14 pesos en el Perfecto, 2016. te agradezco mucho. No sé por qué me salió aquí esto tan pequeño. Listo. Entonces, vamos a calcularlo como lo veníamos haciendo, ¿cierto? Para determinar cuánto es el costo de esa canasta en ese año, en el año 2016, 2017 y 2018. Vamos a tener un año base, en este caso va a ser el 2016, y simplemente aplicamos la fórmula, que es el precio de la canasta del año actual sobre el precio del año base, por 100. Entonces obtenemos los siguientes resultados. Siempre como año base, ¿cuál vamos a tener qué año? ¿Alguien me puede decir? 2016, profe. El primero, Listo. ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, en el denominador, en el divisor, perdón, el divisor, siempre qué cantidad va a ir. Si es el 2016, ¿qué El cantidad va a ir ahí? 2016 Sí, ¿qué va a cantidad ir tenemos? 14. El 14, siempre. Siempre va a ser nuestro referente para eliminar ¿qué? La inflación. Entonces, vamos a simplemente a aplicar la fórmula. Precio de la canasta del año actual. Para el 2014, pues es muy sencillo.
Como es el año base, nos daría 14 dividido 14 por 100, nos da 100. Siempre el año base nos va a dar 100, porque si usted divide 1 entre 1, te da 1. 25.501 dividido 25.501 nos va a dar siempre 1. O sea, si usted divide siempre sobre la unidad, o sea, el mismo valor, el mismo número, sobre el mismo número siempre te va a dar la unidad. Y por 100, siempre te va a dar 1 por 100, 100. Siempre. Igual no he tenido inconveniente con eso con ninguno. Entonces, para el año 2017, ¿cuánto nos dio? 20. Y lo vamos a dividir en el año base, que sería el año 2016, 14. que serían 14, ¿cierto? Entonces, simplemente hacemos la operación 20 dividido 14 por 100 y nos da 142,9. Y para el año 2018 vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto nos dio esa canasta? 26. Volvemos a ir sobre el mismo año, que es el año base, el 16, es 26 dividido 14 por 100, nos daría 185,7. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tenemos, Ok. cierto? No es... Sí, profe, Listo, vamos perfecto. bien. Perfecto. Ya tenemos los mismos datos. Aquí arriba tenemos esos mismos datos. Ahora vamos a calcular la inflación. ¿Para qué años? ¿Ustedes creen que podemos calcular la inflación del año 2016? Obviamente tiene que ser el 2016 porque esa es la base, ¿no? Sí, pero ¿podemos calcular la inflación para ese año? Si solamente tenemos 16, 17 y 18. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo la calculamos? A partir de que ya un año más, sí, porque vamos siempre a la referencia de lo que pasó el año anterior. Sí, el año anterior, pero Pero ¿y si si no tenemos el año tenemos? base 2016, ¿cómo calculamos la inflación ahí? Es el año base. ¿La podemos calcular o no la podemos calcular? Pensaría que no, no. No se puede calcular. ¿Por qué? Porque es el año base. Mire, son preguntas que a uno lo ponen, me disculpan la expresión, a patinar, pero tienen su respuesta lógica, que muchas veces no es muy lógica. Como dicen por ahí, el sentido común es el menos común. Entonces, a eso tenemos que fijarnos en todo. Si tenemos un año base, siempre nos va a dar la misma unidad. No podemos saber cuánto es la inflación, porque el año base es dividir en la cantidad, en los precios de la canasta de ese año sobre los mismos precios. O sea, nos va a dar siempre uno. Listo. Por eso le decía, si tenemos un solo año no podemos, pero si a partir de ese tenemos más, sí podemos desde ese punto. Perfecto, Paula. Y no te preocupes, aquí estamos para eso, para debatir y para aprender todos. Créanme que yo también aprendo siempre de todos. Entonces, ahora sí, el año 2017. Nosotros vamos a comparar, como decía Paula Andrea, ¿no? Vamos a comparar un año, siempre comparamos el año posterior con el año anterior. Es decir, vamos a restar el año. ¿Ibas a decir algo, Juliet? Tranquila, tranquila. Si vas a decir algo, no hay ningún problema. El año que está después de la base, menos el de la base, sobre el de la base, ahí sí podemos hallar la inflación. Es decir, como ya tenemos el IPC del 2017, ya tenemos el IPC del año base, que sería 100, del 2016, simplemente aplicamos la fórmula, sería 142,9 menos 100 sobre 100 por 100. Ahí nos daría el incremento o la inflación para ese año, para el 2017, con referencia al año 2016. Y para el 2018, ¿qué haríamos? ¿Quién me dice? Aunque ahí está, pero ¿quién me dice?
Sí, aquí tampoco entendí por qué vamos a coger 2017 para el 2018 si debemos coger el base del 2016. Entonces, no se diría 142, sino 185.7 menos 100 sobre 100, porque Listo. se supone que la inflación la debemos tomar desde la base. ¿O estoy mal? Me gusta mucho eso, Paula, me gusta porque lo he visto en varios. El índice de precios es lo que estamos comparando con un año base. Entonces, ya le quitamos la inflación a los años con el índice de precios. Le quitamos la inflación. Pero para determinar la tasa de inflación, no tenemos en cuenta el año base, sino el periodo anterior. Es decir, si hallamos el 2017, debemos de hacer la ecuación con el 2016 y el 2017. Si vamos a hallar la del 2018, tenemos presente el año 2018 con el año anterior, el 2017. Ahí no tenemos presente el año base. El año base solamente es para eliminar la inflación del IPC. ¿Por qué no lo tenemos presente? Porque ustedes se imaginan, si vamos a hablar de la inflación del 2018 referente a la del 2016, ahí nos daría más o menos como un 60%, ¿no? Uy, ¿cómo hemos perdido? Pero volvemos al cuento del salario mínimo. En el 2017, estoy seguro que el salario mínimo lo subieron. No quedó igual en el 2017 y 2018. Estamos hablando de salarios mínimos, ¿no? Porque en todos los países del mundo hay ciertas normas para subir los salarios, ¿no? Aquí hay una que los salarios de más de 3 o 4 salarios mínimos es potestad del empresario o del Estado hacer el incremento. O sea, puede ser el mismo salario mínimo, pero por lo general es menos, porque es muy diferente usted, el 10% de 1.000.000 al 10% de 10 millones. Hay un cero de más en el de 10 millones. Entonces, por eso lo hacemos es año a año. Entonces, hay que tener presente que la variación inflacionaria se realiza es en periodos anuales, en nuestro caso. Entonces sí queda un poquito más claro, Paula, que debe ser es anualizado, más no con el año base. Ahí ya nos olvidamos del año base. Sí, profe. No- Entiendo lo que me sí, parece. perfecto, no te preocupes, como te digo. Aquí estamos para todos aprender y para preguntar y preguntar. No te preocupes. Muchas Bueno, gracias, profesor. no, con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Mi resta sino decirles que muchas gracias. ¿Qué trato de hacer yo en estos CIP, así como la vez pasada? Ir como al grano, porque ya ustedes vieron una web, ya ustedes estuvieron como en la parte teórica,